Hola, muy buenos lunes. Hoy por fin la radio con botas me ha contestado a una pregunta que vengo haciéndole desde el primer día, sin haber obtenido jamás el menor resultado. Oye, ¿por qué llevas botas?, le he preguntado. Y ella me ha dicho que si no llevase botas, pues sería la radio con piernas. Y que eso de la radio con piernas, como nombre artístico, no la convence demasiado. Como ven, ella siempre tiene, buenas o malas, comprensibles o incomprensibles, sus razones personales. Buenas noches, queridos cómplices. Han caído ustedes en la trampa de la radio con botas. Radio Nacional de España y Taller 83 presentan La radio con botas. Una serie radiofónica original de Joan Manuel Serrat. Un recorrido por los caminos de la memoria popular con guión de Joan Uller y realización de Pere Rivera. La radio con botas. El tiempo. Información general. Aunque hoy ha seguido predominando el ambiente reseco y caluroso, vientos de procedencia mediterránea darán lugar en el transcurso de esta noche a tormentas en algunas áreas montañosas del interior y de la región valenciana. En el centro, nubes de evolución diurna con posibilidad de tormentas matinales. Las temperaturas seguirán siendo muy altas y superiores a las normales. El hombre ya llevaba un tiempo en la radio. Sí, aquel hombre del tiempo que oficiaba su brujería de antena en antena, profiriendo hechizos con sortilegios como anticiclón, borrasca, isobara, capas altas, cúmulus, nimbus y frentes de formación diurna, que iban perdiendo su oscuro lenguaje y convirtiéndose luego en frío, lluvia. Abríguense y no olviden el paraguas en casa. Llevaba ya tiempo en la radio, sí, pero es en este 1974 cuando su silueta se impone definitivamente y cada emisora busca el suyo. Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas. Algunos puertos cerrados y frío el resto de España. Solamente Canarias conserva el clima primaveral. Tenerife tiene seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol. Tenerife tiene seguro de sol. La radio con botas, dígame. Buenas noches. Buenas noches. ¿Señor Serrat? Sí, el mismo. Hola, mire, pues nada, que yo le escucho mucho, ¿sabe? Pero me gustaría que en sus programas pusiera cantar alguna vez. Sí. Me gusta mucho ya el programa, pero ¿por qué no pone alguna canción suya? Ya. ¿Sabe qué pasa? Que yo estoy aquí para explicar otras historias, ¿no? No, lo comprendo. Ya, y hay poco tiempo para la música y prefiero no poner canciones mías y ocupar ese tiempo poniendo canciones de otros que son tan representativas o más para la época en que se trata, ¿eh? Pero no se preocupe, que lo tendré en cuenta esto que me dice y le aseguro que en cuanto la cosa se preste la complaceré. Claro, vale, gracias. Muchas gracias, buenas noches. La radio con botas, dígame. Hola. Hola, buenas noches. Es el programa de radio, ¿no? Sí, la radio con botas. Bueno, no, quería hacerle un comentario. Yo lo escucho. El programa, pues... mire, lo que yo quería decirles es que
lo que le encuentro que tiene mucha política. Sí. Política y mucha política, y esto no sé, te quería decírselo, ¿no? Ya, pero es que la historia es política, ¿no? Sí, la historia es política, pero siempre, además otra cosa, siempre es del mismo bando, o sea, siempre, todo el rato es la misma política y con la misma idea, ¿sabe? Esto a mí me cansa un poco. Luego del Barça también salen todo el rato cosas del Barça. A mí el Barça no me interesa y no sé, tenía que decírselo, y por lo demás, bueno, no sé, está bien. Pero esto había que decírselo, mire. No, hace usted bien. Es bueno desahogarse. Sí. Y yo, dentro de lo que cabe, lo que le puedo contestar es que, pues, esto de hablar, pues uno es de un bando y es de un equipo de fútbol y uno no puede evitarlo. Esto viene de fábrica. Y aparte, yo me gustaría aprovechar esto para recordarles que la Radio con Botas siempre ha manifestado que no es imparcial. Ya lo veo, sí, claro. Bueno, sí, de acuerdo. Bueno, muy bien, sí, señor, muy bien. Le agradezco su llamada, señor. Vale, muchas gracias. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Sí, dígame, ¿la Radio con Botas? ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? ¿Es usted el señor Juan Manuel? Yo mismo. Buenas noches. ¿Usted mismo? Sí. ¿Seguro? Pues sí, yo mismo, sí, seguro. Bueno, estoy completamente seguro de ser yo mismo. Llamar ahí, qué emoción, ¿no? Llamar y poder hablar con usted al momento. Es usted muy amable, dígame. Seguro, es que no me lo creo, que estoy hablando con usted. Pues sí, créaselo. Bueno, espera, voy al grano, Dígame. Es que, yo escucho su programa todos los días y estoy pensando que bueno, nos explica cosas muy bonitas, maravillosas, todo esto por la radio está muy bien, pero ¿por qué no dice nada de mi pueblo? Pues no sé. ¿Cuál es su pueblo? Villaviciosa. De Villaviciosa. Pues no se preocupe, sabe que la paso con Centralista y le tomarán nota y yo lo tengo en cuenta. Ahí puedo decirlo, y entonces usted hablará de mi pueblo. Sí, no se preocupe, que hablaré de su pueblo. Vaya, pues gracias y buenas noches. Además, es un pueblo que me encanta. ¿Sí? Sí. Qué bien, a ver si puede decir alguna cosita, ¿no? Y que hable un poquito de mi pueblo. En cuanto la cosa se preste. Gracias. Muchas gracias a usted, buenas Hasta noches. Joder, cómo está la noche. Uf. Hola, buenas noches, aquí en la Radio con Botas, dígame. Óigame. Sí, dígame. Señor Serrá. Sí, señor, para servirle. Escuche, perdone que es que verá, que tengo aquí a la mujer que me está escuchando, que tú te embalas enseguida, estoy un poco nervioso. No, que quería decirle que el programa suyo me gusta mucho, ¿sabes? Muchas gracias. Pero que hay cosas que, la verdad, yo como andaluz, me resulta un poco raro, porque veo que pone demasiado testimonios y cosas de esas en extranjero que yo no me entero de nada. Bueno, y a pesar de que ella me dice, mira el diccionario y no haga el ridículo preguntando, pero no sería mejor que pusiera usted, hombre, por favor, un poquillo de cante hondo, cosas de estas así que yo las entiendo mejor. Eso con mucho gusto, porque a mí también me gusta mucho el flamenco y el buen flamenco todavía más. Y en cuanto a lo de que los documentos pues vienen en guiri, pues es normal, ¿no? Porque son guiris, ¿no? Y hablan en su idioma, pero no se preocupe que en el último programa vienen todas las traducciones, ¿eh? Bueno, yo lo que quiero que vea, además, que usted como Juan Manuel Serrá me gusta mucho, porque yo tengo discos suyos y todo. Muchas gracias. Créame de verdad, y digo, voy a llamarlo a ver si cambia esto un poquito, pero yo comprendo también que tiene que ser para el gusto de mucha gente, no puede ser solamente para nosotros los andaluces. Y además es que cada uno tiene su idioma para hablar y pues nosotros respetamos el idioma de la gente como queremos que nos respeten el nuestro. De acuerdo, yo es que me hago unos follones con el diccionario, además de que soy medio analfabeto, y mi mujer la pobre ve menos que una polla en terra en nieve, y no hay manera, ¿sabes? Y venga, y en fin, digo, lo voy a llamar a ver si arreglamos esto. Pero bueno, no se preocupe y nada, que su señora, pues que se cuide la vista, ¿eh? Muy bien. Buenas noches, señor. Y perdone, ¿eh? Muchas gracias. Vale, yo. Pues ya ven ustedes. Pues esto es lo que empezaba a pasar por aquel entonces, en 1974, que cada uno llamaba a la emisora, soltaba su rollo y decía lo suyo. Pues está bien, ¿no? La gente se desahogaba, se quedaba más tranquila. Y esto nos ha llegado hasta hoy. Yo diría que allí, en 1974, nacía entre el oyente y la radio una historia de amor y de odio.
¿Ustedes creen en los espíritus? Pues nosotros mayormente tampoco, y menos aún cuando es un fantasma el que nos habla de ellos. El señor Carlos Arias Navarro, exalcalde de Madrid y presidente del gobierno, se plantó un buen día con su bigote y sus orejas ante los micrófonos y las cámaras para presentarnos el espíritu del 12 de febrero. No llevaba sábanas, pero le chirriaban algo las cadenas. Y finalmente, el estudio y redacción de un estatuto del derecho de asociación para promover la ordenada concurrencia de criterios conforme a los principios y normas de nuestras leyes fundamentales. Es deseo del Gobierno que las entidades asociativas reconocidas y reguladas por aquel estatuto puedan comparecer sin tardanza en la vida política nacional. Desde el hemiciclo de las Cortes, este espíritu hablaba de derecho de asociación, de elecciones para alcaldes, presidentes de diputaciones y alguna que otra fantasmada más. Y para demostrarnos que este anuncio de apertura iba en serio, o tal vez para celebrar el 35º aniversario de la victoria, 20 días más tarde, Salvador Puig Antich era justiciado a garrote vil junto al ciudadano polaco Heinz Sches. A Puig Antich, acusado de actividades terroristas, se le imputaban 7 atracos a mano armada y el asesinato del subinspector de policía Francisco Anguas Barragán. Hasta el último segundo se esperó un gesto de clemencia de Franco. Pero él y sus ministros prefirieron indultar a otro Franco, el guardia civil Antonio Franco Martín, condenado a muerte por el asesinato de un capitán del mismo cuerpo. El 2 de marzo de 1974, la historia universal de la infamia consumó otro capítulo en España. El dictador se cobró otra vida, la del estudiante barcelonés Salvador Puig Antich, muerto por garrote vil en la cárcel de Barcelona. Los intentos de salvarlo se estrellaron con la dureza del régimen. La mañana del sábado era soleada, pero muchos sentían frío en los huesos mientras leían las escuetas reseñas de la ejecución en la prensa amordazada. Puig Antich había sido ejecutado al mismo tiempo que un marinero polaco de nombre Heinz no sé qué, olvidado por casi todos, si no hubiera sido por la obra que el Douglas estrenaron pocos años después, aquella torna que los llevó delante de un consejo de guerra. Puig Antich era un estudiante de clase media que formaba parte de un grupo hoy olvidado, el MIL, donde el anarquismo había encontrado una nueva forma para presentarse. La muerte de un policía en el forcejeo por un arma en una portería del Eixample barcelonés había sido la principal acusación contra Puig Antich. Su abogado, el barbado Oriol Arau, se vio incapaz de conseguir nada ante un jurado militar que tenía las ideas muy claras. Como en los ritos de las tribus antiguas, el monstruo exigía sangre. La legalidad se había de acomodar a esta realidad inexorable. Las campañas se estrellaron esta vez contra la crueldad. Ramón Barnils ha dejado escrito que aquel 2 de marzo fue un día en que cambió el clima de la ciudad. Un día que no ha vuelto a ser repetido. Y es cierto que algo cambió. Algo cambió impelido por la rabia y por la impotencia. El fantasma de Puig Antich habitó entre nosotros, y más de un muchacho nacido entonces lleva el nombre de Salvador, como otros llevan el nombre de Ernesto por el Che.
take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Muhammad Ali, ese boxeador que empezó llamándose Marcellus Cassius Clay, recuperó aquel año de 1974 su título mundial de los pesos pesados al derrotar por KO a George Foreman. Su nombre volvió a estar en el candelero, compartiendo glorias con el de Eddie Merckx, que ganó su 5º Tour, y con el de nuestro Perico Fernández, que se llevaba a casa el título mundial de los superligeros. Atención, atención, se va a dar el veredicto. Atención, señoras y señores, es un momento altamente emotivo para el boxeo español, porque podemos tener un campeón del mundo, ¡campeón Perico Fernández! ¡Campeón del mundo de los pesos welter juniors! Perico Fernández ha vencido por puntos a León Furuyama. Señoras y señores, es un momento realmente emocionante. Perico Fernández ha vencido por puntos a Furuyama. Y aquí está Perico en sus primeras declaraciones para Radio Nacional de España. ¿Esperabas esto? Hombre, me ha roto esto es un horror. Y no te vas a joderme. ¡Oh, ay, perdón! No te vas a hacerme daño. Vamos a ver, Perico, ¿cómo te has visto este combate, Perico? Bueno. Muchas gracias, Perico, y enhorabuena. Y aquí está Benítez Crises, que también nos va a decir algo. Estoy emocionado porque ha ganado Perico y es campeón del mundo. Un saludo para toda España y a Aragón entero. Pero en el campo deportivo, aquel año de 1974 pasó sobre todo una cosa, y por favor que no se me enfade ese oyente que me ha llamado al principio del programa. Atención, va a lanzar Cruyff, lanza con la pierna derecha, remata Sotil y gol del Barcelona. García Remón no ha podido bloquear el fuerte cabezazo de Sotil y el esférico ha llegado a las mallas. Por 5ª vez en este partido de resultado verdaderamente amplio e insólito para el cuadro azulgrana. Llevamos 24 minutos de la segunda parte y en estos instantes el resultado es de Real Madrid 0, Barcelona 5. Inolvidable, ¿verdad, señor Casamayor? ¿Quién los pillase? Joan Manuel, ¿quién los pillase? 5-0. Aquello fue tremendo. Que el día sí que le dije a la maestra, digo, a lo mejor sí que hay el más allá. Digo, a lo mejor sí que existe una divina providencia que vela por los justos. Y a lo mejor sí que el reino de los cielos existe. Aquel día fue el único que pensé que a lo mejor sí que Santa Tecla era real. Nieblas, 5-0. Aquella noche fue tremenda. Una potencia sexual inusitada. La habitación de mi casa parecía que estaba en Hawái. Me parecía ya que era el Nova Más. 5-0. Puñeflas. Aquello fue tremendo. Va a dormir.
Asensi, Cruyff, Sotil y Marcial. Bueno, perdonen estos excesos, pero es que llevábamos 14 años sin ganar la Liga. Este es el ambiente que se respiraba en las Ramblas barcelonesas al atardecer de un primaveral domingo, el 7 de abril de 1974. Radio Peninsular, minutos antes, recogía un momento histórico azulgrana. Puesto que en este instante ha conseguido de nuevo, después de 14 temporadas, el título de campeón de Liga. Escuchen la enorme ovación del público de Gijón. Pero donde las dan, las toman. Y aquella misma temporada, el 20 de junio, el Real Madrid se vengó del Barça con un 4-0 en la final de Copa. El crack del Barça, que aquel año celebraba el 75 aniversario, el holandés Johan Cruyff, no jugó la final de Copa, como naturalmente tampoco jugó con la selección española, que perdía el pasaporte para los mundiales de Alemania al ser derrotada por Yugoslavia 1-0 en el partido de desempate de la fase de clasificación. Y en este instante finaliza el partido con la victoria del equipo yugoslavo por 1-0 sobre la selección nacional española en el encuentro en que ambos se jugaban la clasificación para la fase final del Mundial 74. En el minuto 13 del primer tiempo, Katalinski, tras un fallo de Iríbar, Iríbar no pudo hacerse con el balón y Katalinski lo introdujo dentro de la meta española. Cruyff sí que jugó la final de la Copa del Mundo con la selección holandesa contra la Alemania de Beckenbauer. Los locales, los alemanes, se llevaron el campeonato por un ajustado y para muchos injusto 2-1. En este año de 1974, o Rei Pelé, o más grande del mundo, dijo adiós al fútbol. A partir de ahora, como Julio Iglesias y como tantos otros futbolistas, Pelé probaría suerte en el mundo de la canción. Por cierto, ¿les apetece escuchar cantar a Pelé? Outro dia me pegaram de surpresa, me deram violão e fizeram eu cantar. Aunque el fútbol pudiera hacer pensar lo contrario, no todo era enemistad entre el centro y la periferia en la España de 1974. Aquel año los 630 kilómetros que separan las Cibeles de la Fuente de Canaletas quedaron definitivamente acortados. La solución, como en la tragedia griega, llegaba de los cielos. A partir de entonces, la línea recta dejó de ser la distancia más corta entre dos puntos. 20 vuelos diarios unían Barcelona y Madrid. Había nacido el puente aéreo. Buenas tardes, señores pasajeros. El comandante y todos nosotros les damos la bienvenida a bordo del avión 727 en el puente aéreo de las 15 horas con destino a Barcelona. Rogamos hagan uso de los cinturones de seguridad, no fumen y comprueben que el respaldo de sus asientos están en posición vertical y su mesa plegada. Gracias. Nunca más oíste tú hablar de mí. En cambio yo seguí pensando en ti. De toda esta nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé. Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. El avión conseguía cortar distancias entre el centro y la periferia,
Pero también había quienes se empeñaban en distanciar ambos mundos. A esta tierra noble y cristiana de Vizcaya, a vosotros diocesanos todos, deseo ofreceros con la sinceridad de un navarro, de un cristiano, de un sacerdote leal a la verdad, sin retóricas de oportunismos, y respeto y alta estima por vuestras mejores tradiciones, por vuestra lengua vasca, por vuestra cultura milenaria, por vuestra historia e idiosincrasia de firmeza de carácter, de almas abiertas y generosas, de iniciativas para grandes empresas cristianas y humanas. Una encíclica de Monseñor Añoveros, arzobispo de Bilbao, que reclamaba la legitimidad de la existencia de Euskadi y de su lengua, basándose en las encíclicas de Juan XXIII y en textos de Pablo VI, fue interpretada por las altas instancias franquistas como una provocación. Don Félix García Olano, actual jefe de prensa del Obispado de Bilbao y colaborador de Añoveros, nos da su versión de los hechos. Estábamos en el año 74. Ya 2 años antes, en 1972, el Consejo Presbiteral, que es una especie de parlamento de los sacerdotes que hay en todas las diócesis, este Consejo Presbiteral había pedido a don Antonio Añoveros que se estudiaran a fondo algunos temas pendientes que la diócesis tenía de orden social, de orden político y laboral. De acuerdo con estas peticiones, fueron redactadas unas catequesis por un grupo de especialistas. Y efectivamente fueron leídas por don Antonio y corregidas por él. La lectura de la tercera, que tocó un tema concreto y considerado entonces tabú, que era el problema vasco, fue el que causó un gran impacto. El marco histórico en el que se hace esta lectura fue pocos meses después del atentado de Carrero Blanco. Estaba muy cerca el discurso de Arias Navarro, el discurso de apertura, además de la propia actitud de la Iglesia de Bilbao en defensa de los derechos humanos, explican, a mi juicio, la reacción tan desproporcionada que produce esta mal llamada homilía, hasta el punto de crear un conflicto entre Iglesia y gobierno. Tanto don Antonio Añoveros como su vicario general, que era José Ángel Ubieta, fueron retenidos en sus domicilios, y se especula con la posibilidad de que el gobierno obligara a abandonar la diócesis al obispo para trasladarlo al extranjero. Yo recuerdo, porque yo estuve allí, que fuimos numerosos fieles los que testimoniamos entonces nuestra adhesión al obispo y a su vicario general, al igual que todas las instancias diocesanas, y también se solidarizaron con don Antonio la Comisión Permanente del Episcopado Español y numerosos obispos. La verdad es que leída desde el hoy la homilía, la mal llamada homilía, pues resulta que sería un documento tibio que lo suscribe todo el arco parlamentario, incluso pues sectores, yo diría, de una derecha española. El día 13 de septiembre explotaba una bomba en el número 4 de la calle del Correo. El atentado atribuido a ETA militar acabó con la vida de 11 personas e hirió a más de 70 comensales de la cervecería Rolando y del restaurante El Tobogán, situados a pocos metros de la Dirección General de Seguridad. Pero había también otros terroristas. Otros como los que montaron aquella estafa de Sofico. Sofico garantiza el 10% neto anual de rentabilidad durante 10 años en las inversiones efectuadas en apartamentos en la Costa del Sol. Sofico es plusvalía creciente y rentabilidad fija asegurada. Aquel holding estafó a miles de pequeños inversores españoles a través de unas operaciones inmobiliarias que en muchos casos ni llegaron a existir. La indignación fue mayúscula al saberse que en la estafa estaban involucradas personas muy ligadas al régimen. Ni siquiera los vigilantes jurados, que aparecieron en las puertas de los bancos en este año de 1974, pudieron nada contra aquel crimen financiero, como tampoco pudieron nada contra Patty Hearst, hija de un magnate de la prensa y una de las herederas más solicitadas de América, que se unió metralleta en mano
al Ejército Simbiótico de Liberación, que por cierto la había secuestrado 2 meses antes. Our comrades didn't die in vain. The pig lies about the advisability of surrender have only made me more determined. I renounced my class privilege when Sin and Pujol gave me the name Tanya. Patricia Hertz, Patty para sus riquísimos padres y para sus harapientos hermanos de la guerrilla urbana, fue una víctima adelantada del síndrome de Estocolmo, virus sentimental y esquizofrénico que aún no había sido descubierto cuando los colegas del Ejército Simbiótico de Liberación, en su desigual lucha contra el sistema capitalista, contra el establishment y sobre todo contra sus papás, decidieron raptar a aquella rica heredera, arquetipo flagrante de todas las ricas herederas. El Ejército Simbiótico de Liberación tenía como ideólogos excelsos a Robin Hood por un lado y por otro a San Francisco de Asís, antes de ser descuartizado por Mickey Rourke. El Ejército Simbiótico exigía, a cambio de la liberación de sus rehenes, repartos de comida gratuitos entre los pobres y otras acciones caritativas que se tornaban justicieras cuando eran exigidas por aquellos enmascarados justicieros que habían empezado a jugar con las ametralladoras. Patty es que nunca había encontrado chicos como aquellos en sus fiestas de cumpleaños. Claro que con semejantes pintas jamás les hubieran dejado franquear las verjas de su residencia. Pero bajo las barbas revolucionarias y las enmarañadas cabelleras de aquellos profetas, más pirados que un rebaño de cabras morfinómanas, Patricia Hertz, la escuálida heredera de cientos de millones de dólares, arrebatados por cierto a los trabajadores por los sanguinarios ancestros de su estirpe, encontró el camino, la verdad y la vida aventurera y solidaria. A la pobre mamá Hertz se le derramó el martini sobre la falda. Y papá Hertz estuvo a punto de atragantarse con la aceituna cuando vieron las imágenes de aquel vídeo realizado durante el asalto a un banco. Ninguno de los dos apreció que a Patty le caía muy bien la boina y que portaba elegantemente la ametralladora y que tenía buena cara, como si sus días de cautiverio en el zulo de los simbióticos le hubieran sentado estupendamente. Cuando años después, las fuerzas del orden, con un entusiasmo digno de mejor causa, exterminaron a los últimos simbióticos, achicharrándolos en su madriguera, Patty ya no estaba con ellos. Pero también había conocido a gentes muy interesantes en la cárcel, no crean. Gentes a las que tampoco habrían dejado entrar en sus fiestas de cumpleaños. Patty añoraba sus fiestas de cumpleaños. Y para mostrar a las claras sus deseos de reinserción social, se dejó engatusar por el honrado policía que la custodiaba y cambió el reino de la libertad por el feudo de la libertad provisional. Patty no era mala persona, y los simbióticos tampoco, salvo por aquella chaladura suya de importar la guerrilla a las costas de California. Los simbióticos eran unos místicos, eran secta, comuna y grupo político en una pieza. En fin, todo lo que podía desear una rica heredera, sedienta de afectos y de ideologías. Patty nunca podrá olvidar a sus camaradas. Les agradecerá eternamente aquellos días de bohemia y de revolución. Con su aventura, consiguió la meta que se había propuesto. Fue famosa por sí misma. Dejó de ser la hija de los Hertz y sus progenitores pasaron a ser los padres de Patty. Han pasado más de 15 años, pero su fama sigue siendo rentable. Patty Hertz acaba de rodar una película casi como protagonista. Una película del sarcástico y provocador John Waters, coleccionista de monstruos arquetípicos de la América del Norte contemporánea, al que le gusta rodearse en sus rodajes de travestís y de tránsfugas como Patty.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. En Portugal, la primavera y la revolución se abrieron como claveles con esta música de José Afonso. Era la consigna. Cuando esta canción, prohibida durante muchos años, sonara por Radio Renascença, empezaría la sublevación. Ahí se demostró que era posible el abrazo emocionado entre los militares y el pueblo, y que pueblo y ejército podían bailar un apasionado paso a dos. Así hablaba el general Spínola. Por minha honra, garantir o exercício de todos os direitos e liberdades dos cidadãos, observar e fazer cumprir as leis, promover o bem geral da nação e defender a independência da pátria portuguesa. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. Para que la memoria sea bien fiel, no hay como poner en el tocadiscos el Grândola Vila Morena cantado por José Afonso. Fue el himno de complicidad de los conjurados portugueses contra la dictadura de Marcelo Caetano, heredero de Oliveira Salazar. Fue el inicio, aquel día de primavera, aquel 25 de abril de 1974, de la Revolución de los Claveles, a la que Josep Pla calificaba de la revolución más ignara que ha tenido lugar en Europa. Claro está, que pocos han explicado que la principal razón de su enojo es que tenía dinero en un banco portugués y que de momento no pudo tocar ni un duro. La Revolución Portuguesa nos impactó porque ocurría en un país hermano de infortunios. Un país que figuraba siempre en las estadísticas como farolillo de cola junto a nosotros y junto a Grecia, países hermanos de dictaduras. Y de repente, Grândola Vila Morena ponía en marcha las ansias de libertad del pueblo con el que compartíamos la península. Algunos periodistas españoles fueron a Portugal para contarnos de primera mano lo que ocurría con la temible PIDE, con la policía secreta, o cómo eran los militares golpistas, y qué pensaba el pueblo, o por qué se habían escogido los claveles como símbolo. Manolo Vázquez Montalbán le puso prólogo a un bello libro de Xavier Roig, que aún hoy es el que explica mejor y de manera más fresca qué es lo que pasaba en Portugal después de abril de 1974. Estábamos descubriendo que existía un país y unas gentes aquí, a nuestro lado, que también habían soñado con democracia y libertad, con justicia y con un futuro mejor. Aquel verano de 1974, las carreteras hacia Portugal se llenaron de turistas sociales, de inquietos políticos que venían de las Españas con deseos de felicidad y con ansias de repetir la gesta. Grândola Vila Morena sigue siendo una hermosa canción. Pero José Afonso murió ya y los claveles de la revolución se marchitaron. Grândola tua vontade, Grândola tua vontade. Jurei ter por companheira a sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.
También en Grecia, alguien puso música de fondo a la revolución. El canto general de Mikis Theodorakis se tornó el llanto de los generales y coroneles. El 24 de julio, Constantino Karamanlis asumió el cargo de primer ministro y las primeras medidas fueron la liberación de los presos políticos y un llamamiento a los exiliados para que volvieran a casa. Entre estos exiliados estaban la actriz Belina Mercury y el propio Mikis Theodorakis. Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame o déjame, si no estoy despierta, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar y tu beso sabe a culpabilidad. Uno de los bestsellers literarios de la época fue un libro del humorista barcelonés Jaume Perich. Su título, Autopista, obedecía que, como Camino, aquel manual de instrucciones del Opus Dei, también este era un libro de máximas y de aforismos. Llegaron a ser tremendamente populares algunas de sus ironías sobre el anecdotario sociopolítico del momento, como aquella que decía: cuando un bosque se quema, algo suyo se quema, señor conde. O como ese otro que decía: así como existe el mercado común, formado por Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Alemania, también existen los encantes comunes de los que forman parte Grecia, Portugal y España. Pero si nuestros compañeros de miseria habían hallado en 1974 su pequeño camino hacia las libertades, en España lo único que infundió una pizca de esperanza fue la flebitis. Aquella flebitis que el 9 de julio obligó a Francisco Franco a ocupar una habitación de la residencia sanitaria idem de idem. Por primera vez, el príncipe don Juan Carlos asumía interinamente el poder. Por este motivo deseo hacer una mención especial del príncipe de España, que en ese juego simple y seguro de las instituciones asumió durante mi enfermedad la jefatura del Estado. Sus cualidades personales, su prudencia política, su preparación y sobre todo su alto sentido del deber confirmaron una vez más las esperanzas en él depositadas. Tampoco la princesa se quedó con los brazos cruzados. ¿Estás seguros que para mí, que un día aventuroso crucé nuestro mar común al salir de aquella vieja tierra, como los hombres de Colayos, para quedarme definitivamente aquí, prendido mi corazón por mi nueva patria, es hoy una fecha imborrable porque desde Cádiz, la tacita de plata, portal de la cultura clásica de España, me he sentido unida, si cabe un poco más, a los hombres estudiosos de esta ciudad milenaria, espléndida por tantos conceptos y que siempre fue un baluarte en el resurgir de España. Muchas gracias. Pero no sé cómo te lo voy a decir. Quisiera que me comprendieras y sin darte cuenta te alejas de mí. Prefiero no pensar, prefiero no sufrir. Lo que quiero es que me beses. Recuerda que deseo tenerte muy cerca, pero sin darte cuenta te alejas de mí. Lo que quiero es que me beses. Recuerda que deseo tenerte muy cerca, pero sin darte cuenta te alejas de mí. Si me convenzo, si me convenzo. Por más que la princesa hiciera de madrina en cursos para guiris, allí en Cádiz, la verdad es que los extranjeros empezaban a olvidarse de nosotros. Aquel año nos visitaron solamente 30.353.000 turistas, es decir, un 12% menos que el año anterior. Quizá la culpa la tuviese el petróleo, aunque nosotros, la verdad, la crisis, y debido a nuestra entonces proverbial amistad con el Irak, no nos tocara de lleno.
Quienes se hicieron amigos en 1974, o por lo menos dejaron de ir a tortazo limpio, fueron Egipto e Israel, que con la ONU como árbitro acabaron con la guerra del Yom Kippur, por lo que a ellos les tocaba al menos. El éxito de las negociaciones y la paz fue un mérito que se atribuyó al secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger. A su jefe, al presidente Nixon, le atribuyeron justamente otros méritos por los que tuvo que dejar su cargo por la puerta pequeña. El escándalo Watergate había llegado a su fin. Bye bye, Mr. Nixon. I might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation will require. Right through the months ahead, for my personal vindication, would almost totally absorb the time and attention of both the President and the Congress, when our entire focus should be on the great issues of peace abroad and prosperity without inflation at home. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. En cierta ocasión, y con motivo de una breve visita a la ciudad de Washington, el empleado de la agencia de viajes, a la que habíamos encargado organizar el nuestro, nos preguntó si una vez en Washington deseábamos alojarnos en el Hotel Watergate, lo que nos asombró mucho porque naturalmente relacionábamos el nombre de Watergate con el célebre escándalo político y no con algo tan común y asequible a todo el mundo como es un hotel. En realidad, y como pudimos comprobar al llegar a Washington, Watergate es solo un complejo formado por varios edificios, o quizá por un solo edificio de varios cuerpos, de gran volumen, como la mayoría de los edificios públicos de Washington, que son al natural mucho mayores de lo que imagina uno, que solo los ha visto en fotografía o en el cine o en televisión. Estos edificios públicos gigantescos están siempre rodeados, como exige su tamaño colosal, por extensos jardines o incluso por parques, los cuales al caer la noche quedan totalmente a oscuras. Y entonces, desde las ventanas de estos edificios, pueden verse a lo lejos, en la oscuridad, otros edificios cuyas ventanas diminutas, iluminadas, aumentan la sensación de lejanía y de aislamiento. Esta sensación, según nos contó gente que vivía en Washington, consigue minar el sistema nervioso del personal, que acaba obsesionado por lo que puede ocurrir detrás de aquellas ventanas diminutas y remotas, e imagina oscuros negocios, o crímenes terribles, o conspiraciones que pueden afectar la buena marcha del país e incluso del mundo entero. Esta obsesión, según nos contó la gente que vivía en Washington, fue la que llevó a los hombres del presidente Nixon a planear la entrada ilegal y con todas las agravantes de premeditación, nocturnidad y escándalo en unas oficinas que el Partido Demócrata había alquilado en aquel edificio Watergate con vistas a unas elecciones presidenciales en las que por lo demás Nixon tenía ampliamente asegurada la victoria. Sorprendidos y detenidos infraganti los criminales, Nixon fue acusado de haber planeado o instigado el crimen, o en todo caso, de haber consentido que otros lo cometieran por él, puesto que él era, al fin y al cabo, el principal beneficiario de este crimen. Naturalmente, el presidente Nixon negó cualquier tipo de participación directa o indirecta en el hecho, pero la verdad aquí nadie le creyó, porque Nixon siempre había sido un político venal y sin escrúpulos, y quienes le acusaban sostuvieron, probablemente con razón, que aquel acto vil llevaba el sello inconfundible de Nixon, y que aunque éste no lo hubiera instigado, muy bien podía haberlo hecho, y sin duda lo habría hecho si se le hubiera ocurrido. También alegaron que quienes habían planeado el crimen eran, en definitiva, hombres sin escrúpulos, elegidos por Nixon a su imagen y semejanza.
painted sky, where the clouds are hung for the poet's eye. You may find him if you may find him there on a distant shore, by the wings of dreams, through an open door. You may know him if you may be. There's a page that aches for a word which speaks on a theme that is timeless, and the one God will make for your day. Sing is a song in search of a voice that is silent, and the sun God will make for your way. La France a choisi son président. Elle l'a fait au terme d'une campagne démocratique et claire. Vous m'avez désigné, vous-même, pour exercer cette fonction. Et si je suis élu dans quelques jours, ce sera dû au fait que vous m'avez dit bonne chance. Así hablaba Valéry Giscard d'Estaing, presidente electo de Francia, reemplazando a Georges Pompidou, que aquel año había fallecido. Todo por votación, ¿eh? Todo por votación. Pero aquí en España éramos diferentes. Aquí, Arias Navarro nos dio a escoger. O él o el diluvio. El proyecto de estatuto supone el paso preciso, con clara e ilusionada esperanza, que debe darse en el momento presente, de acuerdo con la realidad española de nuestros días. Sé muy bien que este paso a algunos les parecerá excesivamente corto y a otros se les antojará excesivamente largo. Quisiera decir desde el respeto que me merecen todas las posiciones bien intencionadas, a los segundos, que no podemos ignorar la existencia de un afán de participación enormemente constructivo por parte de varias generaciones de españoles que desean que su voz se escuche y que sus planteamientos se consideren dentro de ese quehacer común que consiste en servir legalmente los supremos intereses de la patria. Y a los que les parezca tímido, les pediría con el mismo respeto que consideren que hemos recibido un legado histórico, el legado de la paz de Franco, que sin distinción de clases ni de credos ha beneficiado a todos los españoles y hecho posible un cambio radical de la sociedad española. Parlami d'amore, Mario, tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano, come due stelle scintillano. El actor y director Vittorio De Sica moría en Roma el 13 de noviembre, después de haber dejado impresas en celuloide más de 3 décadas de vida italiana. Para siempre también se fue en 1974 Juan Domingo Perón, al año escaso de haber recuperado la presidencia en Argentina. Así le hablaba al pueblo argentino Isabelita Perón, su sucesora. Solo querría pedirle a los argentinos que
que se den la mano para que podamos levantar entre todos este gran país. Que dejemos los odios y los rencores y que no pensemos ni siquiera en nuestras ideas políticas, sino en que todos somos hermanos y en que todos somos argentinos. Bueno, y por esta noche nos vamos. Gracias a Josep María Huertas Clavería, a Moncho Alpuente, a Eduardo Mendoza y a Joan Barril por sus colaboraciones, y en nombre de Joan Uller, de Pere Rivera, de María Jesús Román, Esther Bages, Antoni Serra, Carles Cavallé, Núria Escur, Miquel Sánchez Bande, María Guillén, Quico Sabaté, María José Moliner, David Quesada y un servidor de ustedes, Joan Manuel Serrat, la Radio con Bota se despide hasta mañana. Que descansen.